Buenos días a todos, saludos. Los que están viendo este video somos el grupo 3 del Diplomado en Educación Superior de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestro grupo está compuesto por 8 personas que detallo a continuación: Sergio Daniel Aramayo Rivero, Jorge Juvenal Ferao de Guerra, Luz Giancarla Marina Lavi, Ever Edwin Mendoza Cáceres Cahuaya, Franz Torres Gutiérrez, Gloria Cintia Trujillo Ríos, Cintia Soraya Velasco García y mi persona Héctor Laura Toro. En esta oportunidad vamos a aprender a diseñar una evaluación por competencias. En este video explicaremos cómo el grupo 3 ha diseñado su evaluación por competencias para un curso. Empezaremos hablando del curso. En el módulo anterior habíamos diseñado ya nuestro curso con su contenido, así que ahora solo vamos a mostrarle los aspectos generales del curso y luego procederemos a planificar la evaluación por competencias, que es el objeto de este video. Nuestro curso es basado en 3 temas. Tema 1, teoría de género, teorías de desarrollo y definición de políticas públicas. Dentro de ellos se puede verificar en la diapositiva las teorías de género, teorías de desarrollo y definición de políticas públicas. En el tema 2, violencia de género en el ámbito de los derechos humanos. Y en el interior de este tema podemos observar la violencia de género, derechos de la mujer en la administración pública, vulnerabilidad de los derechos de las mujeres. Asimismo, el tema 3, la lucha por la igualdad de género. Y como subtítulos podemos observar la desigualdad de género, definición y conceptos, la desigualdad de género en Bolivia, la integración de las mujeres para el desarrollo. Dentro de los objetivos generales del curso podemos observar lo siguiente. Establece que generar las competencias para identificar situaciones de inequidad de género y tener suficiente base teórica para valorar las políticas públicas de justicia de género acorde a la realidad que se aplique. Objetivos específicos del curso. Tenemos 5, las cuales las detallo a continuación. Conocer las desigualdades ligadas al género. Cómo se promueve la integración de las mujeres. Conocer las desigualdades de género en las familias de la sociedad boliviana. Definir teorías y conceptos de género, teorías de desarrollo y políticas públicas contra la violencia de género. Asimismo, capacitar a los participantes sobre la desigualdad de género. Dentro de la evaluación del aprendizaje tenemos una acción encaminada a estimar, apreciar o juzgar el valor o mérito que tiene el cambio en el conocimiento, capacidades o actitudes del estudiante. ¿Cómo podemos medir? Es la asignación de un número o un objeto, por ejemplo, un examen, trabajo, tarea, etc., según una regla de aceptable. La calificación es una atribución de un valor a una actuación en una prueba. ¿Qué es la evaluación por competencias? La evaluación por competencias se define como aquel proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de esas evidencias teniendo en cuenta criterios preestablecidos para dar finalmente una retroalimentación que busque mejorar la idoneidad. Asimismo, podemos establecer en este espacio de la diapositiva qué es un plan de evaluación y cuál es su importancia. Entonces diremos que es un conjunto de acciones a través de las cuales se determina o varias estrategias para llegar a cabo la evaluación de la competencia de un educando
Se recomienda que el plan se defina por docente, tutor, grupo colegiado y darse a conocer y consensuar con el estudiante. La evaluación permite evidenciar cuáles son las necesidades prioritarias que se deben de atender y desde la perspectiva educativa debe mostrar congruencia entre saber y desempeño. Esta fórmula es la que puede encauzar a la educación hacia la llamada calidad. Su importancia permite también ayudar a establecer si un proyecto ha alcanzado sus objetivos y ayuda a detectar los cambios involuntarios, positivos o negativos que se producen. La información que se tiene de las evaluaciones respalda las recomendaciones para mejorar los programas en curso y la toma de decisiones estratégicas sobre proyectos venideros. Asimismo, tenemos la pregunta que establece lo siguiente: ¿qué se necesita para hacer una evaluación por competencias? La evaluación de competencias requiere obtener información de todos los aspectos que las conforman, es decir, debe tener evaluación de los aspectos cognitivos del saber como un aspecto técnico, del saber hacer como un aspecto metacognitivo, saber por qué lo hace. Entonces diremos, ¿cuáles son los instrumentos de evaluación de aprendizaje? Tenemos los siguientes: diario de campo, registro anecdótico, lista de cotejo, escala de ejecución, escala numérica, escala gráfica, escala descriptiva y la rúbrica. Dentro del diario de campo podemos establecer que es un registro descriptivo de lo observado y un análisis de lo registrado. Y dentro del registro anecdótico podemos referir que es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes para el alumno o el grupo y da cuenta de sus comportamientos, actitudes, intereses o procedimientos para que resulte útil como instrumento de evaluación. Es necesario que el observador registre hechos significativos de un alumno, de algunos alumnos o del grupo. Acá podemos observar una lista de cotejos, en la misma que es un instrumento de evaluación en el que se detallan los criterios a seguir para lograr resolver con eficacia una determinada actividad de aprendizaje y los indicadores que permiten observar con claridad que esos criterios se han cumplido. La escala de ejecución son instrumentos que posibilitan realizar estimaciones cualitativas dentro de un continuo teniendo en cuenta los procesos y los productos asociados a los criterios de valoración y las evidencias de aprendizaje. Se aprecia o estima la intensidad de una determinada conducta conforme a categorías de lo simple a lo complejo, como ser bueno, regular o malo, o bien o siempre, a veces, nunca u otras. Existen otros tipos de escalas de ejecución: escala numérica, gráfica y descriptiva. La escala numérica nos habla que se indica el grado en que una característica está presente. Se complementa realizando una descripción verbal de la característica presentada. La escala de calificación numérica es útil cuando las características o cualidades por calificar puedan clasificarse dentro de un número limitado de categorías. La escala gráfica. El método escala gráfica es un método que evalúa el desempeño de los integrantes mediante factores de evaluación previamente definidos y graduados. Los factores de evaluación son las cualidades que poseen
el integrante que se desea evaluar. En este método se utilizan instrumentos matemáticos y estadísticos, como podrán observar en el cuadro que se presenta en esta presentación. La escala descriptiva refiere que este tipo de escala refleja las actitudes que se pretenden evaluar. Valora en forma descriptiva sobre la escala gráfica la presencia de las variables y sus indicadores en función de los intervalos que el docente cree conveniente seleccionar. Ustedes podrán observar el gráfico que establece escala y la descripción de las actividades. La rúbrica es un instrumento de evaluación cuya finalidad es compartir criterios o indicadores que permitan evaluar de manera objetiva y crítica el aprendizaje adquirido por los estudiantes, las habilidades desarrolladas de acuerdo a los objetivos. Ustedes podrán observar en el gráfico una estructura de una rúbrica donde nos establece indicadores, grado de consecución máximo, grado de consecución alto, grado de consecución suficiente, grado de consecución inadecuado y la respectiva puntuación. Instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos el cuaderno, exámenes tradicionales en todas sus variedades, tanto orales como escritos, cuestionarios, mapa conceptual, resolución de problemas explicitando los pasos seguidos, fichas recogidas de información, trabajos monográficos y pequeñas investigaciones. Asimismo, tenemos los instrumentos de evaluación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿No es cierto? En ese contexto, podemos también indicar diciendo cuáles son los métodos y técnicas afines con el enfoque de competencias. Tenemos las siguientes: observación, situaciones orales, pruebas de ejecución, portafolio, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, simulaciones, rúbricas, aprendizaje cooperativo, exámenes escritos. La observación trata y es en sí un método de evaluación cuando existe un ejercicio de voluntad y una intencionalidad dirigida al objeto de conocimiento. Es la captación inmediata del objeto, la situación y las relaciones que se establecen, como en el cuadro que ustedes pueden observar. A su vez, la observación tiene sus instrumentos de evaluación que son lista de cotejo, escalas, registro anecdótico, diario de campo. Las situaciones orales permiten una evaluación cualitativa porque es posible observar las capacidades del estudiante para argumentar y otras aptitudes. Existen varias situaciones orales, en las más importantes tenemos la exposición, el diálogo, el debate, preguntas orales, la entrevista. A su vez, observaciones tienen instrumentos de evaluación que son lista de cotejo, escalas, registro anecdótico, diario de campo. Asimismo, es importante mencionar y recordar los 3 saberes que tenemos dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Diremos que, para concluir, el problema el saber se refiere al que el problema no es ya pasar a los niños para vivir en una sociedad determinada, sino ofrecerles la posibilidad de desarrollar habilidades que les permitan comprender el alumno que les rodea y comportarse de manera justa y responsable. Para ello, hay que fomentar la autonomía, la diversidad de personalidades, el espíritu de iniciativa, la creatividad y la innovación.
Recordemos también, para concluir, decía, ¿qué es el saber conocer? El saber conocer se busca un aprendizaje que tienda menos a la adquisición de conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, lo que supone aprender a aprender, ejercitando la memoria, la atención y el pensamiento para aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida. Asimismo, el hacer, el saber hacer, se pretende formar personas que puedan influir sobre el propio entorno, no solo para procurarse una calificación profesional, sino para hacer frente a gran número de situaciones, resolverlas y trabajar en equipo dentro de un contexto social, económico y político, teniendo en cuenta que los aprendizajes deben evolucionar y no pueden limitarse a la transmisión de prácticas más o menos rutinarias, sin desestimar tampoco el valor formativo que ésta pueden llegar a tener. Otro aspecto que es también nuevo y que se tiene dentro de los saberes es el saber convivir. Este aspecto sin duda es un aprendizaje que constituye una de las principales empresas de la educación contemporánea. Implica aprender a evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de los demás, de sus culturas y de su espiritualidad. El proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y se nutre con la experiencia. En ese sentido, se entrelaza con la habilidad, capacidad y aptitud para el trabajo. Los primeros años de enseñanza establecen las bases para aprender durante toda la vida. La educación concebida como un todo, bajo esta concepción, las reformas de la educación deben buscar su orientación en la elaboración y definición de programas y políticas educativas. Muchas gracias. Hemos concluido con la presentación.